Muy buenas, hoy os traigo un cuchillo bastante curioso al canal. Se trata de el Dayo Survivor. Es un cuchillo de supervivencia ultra ligero, compacto y económico que comercializa la empresa Dayo Adventure Gear, que está ubicada en Colorado, en Estados Unidos. Es una empresa que, pese a ser estadounidense, las cosas que comercializa, que son casi siempre equipo outdoor de interesante relación calidad-precio, están fabricadas en China mayoritariamente. Pero eso no es un problema siempre y cuando tengas un buen control de calidad. Son especialmente peculiares las navajas de la empresa con pinzas de precisión incorporadas en sus mangos para poder retirarse astillas y demás que pueden clavarse en tus manos mientras trabajas con herramientas de corte en el monte. Esta idea del Dayo Survivor es básicamente un cuchillo de supervivencia ultra ligero, compacto y económico. El precio, tal y como lo veis aquí en esta configuración de funda de nylon, es de unos 30 euros. Todavía se puede encontrar con esta versión de funda de nylon, aunque actualmente en su página web la han sustituido ya esta funda por una funda de Kydex que también incorpora un compartimento para un ferrocerio de la empresa Light Modifier que viene incluido en el precio. Pero ese ya, en vez de costar 30 euros, que es lo que cuesta esta, se va hasta los 60 euros de precio, que al final a mí me parece excesivo para la pieza que es, la verdad. Pero en esta configuración de 30 euros, pues bueno, pues puede ser interesante. En cuanto a la funda, es una funda de nylon, como podéis ver, que bueno, pues es una funda que desde mi punto de vista es mejorable, sobre todo en sus sistemas de fijación o de cierre. ¿Por qué? Pues porque todo lo que vamos a encontrar en esta funda son velcros, y los velcros con el paso del tiempo envejecen bastante mal y acaban fallando. Y eso puede tener un pase, por ejemplo, en algún cierre como este, el del bolsillo frontal, pero luego en lo del cierre de retención del cuchillo, pues hombre, a mí esto ya me parece un poco un crimen, sinceramente. Pero es que si nos vamos atrás, lo vamos a encontrar con esta solapa, que es el pasacintos vertical y que, como podéis ver, pues también se cierra mediante velcro. Y este es el pasacintos horizontal, que como podéis ver, pues también se cierra mediante velcro. El velcro tiene una ventaja en esta parte trasera de los pasacintos, y es que tú puedes fijarlo a un cinturón o a una correa sin necesidad de abrir esa correa para pasar toda la correa por el pasacintos. Pero la desventaja es que no deja de ser un velcro y que los velcros pues no son todo lo fiables que deberían ser, y que con el paso del tiempo se degradan. Hay maneras de restaurar un poco su agarre, pero al final, pues bueno, acaban sucumbiendo al paso del tiempo. Ojo, que también los corchetes en muchas ocasiones sucumben al paso del tiempo y hay que sustituirlos, pero bueno, me dan un poco más de confianza de lo que me dan estas tiras de velcro, sobre todo en la retención del cuchillo a la funda, que me parece un poco, pues eso, un poco cutre. La retención del cuchillo con esa tabilla de velcro, pues bueno, ya os digo, mejorable. Pero bueno, la retención del cuchillo dentro de la funda no es mala. Si la fijas, ya veis que tiene un cierto movimiento que te deja parte del filo al aire, pero es algo que es muy común en las fijaciones con tira, ya sea de velcro o de tireta. Aquí lo que hace es ahorcar esa tireta sobre una dactilera que posee el mango. Entonces, cuanto más ahorquemos esa tireta sobre esa dactilera, pues menos movilidad va a tener. En cuanto a la funda, voy a retirar el cuchillo. Os fijáis en que tiene una serie de ojetes en la funda para poder fijarlo con paracord o con cuerda a cualquier otro sitio. En concreto son 7 ojetes o 7 ojales para fijar esa funda. E incluye de serie esta cuerda que tiene aproximadamente 5 pies, que son más o menos 1,5 metros. Pero es una cuerda que, como podéis ver, pues no es paracord y es de una calidad bastante mediocre, que es algo muy mejorable. Viene incluida, así que a caballo regalado no se le mira el dentado, pero bueno, pues al final es algo que enseguida vas a poder sustituir. En mi caso, en vez de sustituirla, la dejé pasada por donde estaba en la funda, y lo que hice fue añadir una cuerda finita de calidad que me permite pues tener un remanente de cuerda y que la fijé pues enrollada a la propia funda, como podéis ver, porque esto que tiene aquí delante es un bolsillo frontal que me permite llevar una serie de artículos. Ese bolsillo frontal con solapa de velcro tiene dos compartimentos que vienen llenos de origen, que incluyen esto, que es un ferrocerio de la marca Light Modifier, muy eficaz, que yo he tenido varios de esta casa, para las veces que los he usado sobre todo para encender los hornillos de gas, y si os fijáis, el barniz que tiene de origen este ferrocerio es de calidad y evita que se degrade ese ferrocerio en contacto con el aire. ¿Qué pasa con todos los ferrocerios? Pero la cuestión es que si lo estrenas, si lo raspas, empieza a deteriorarse en el momento en que está en contacto con el aire.
Y eso sucede sí o sí, o sea, da igual el tipo de ferrocería y la calidad que tenga. Pero hay algunos que incluso barnizados, ese barniz no es de calidad y empiezan a deteriorarse y se acaban haciendo como una especie de polvillo, que le habrá pasado a más de uno seguramente, de los que está viendo este vídeo, y es por eso. Si tenéis ferrocerios y los usáis, pues bueno, cuando lleguéis a casa coged un esmalte de uñas y darle una pasada en la zona que tenéis raspada. Cuando vuelvas a utilizarlo, quitas esa zona raspada y vuelves a tener esa barra de ferrocerio para utilizarla. Este está, como podéis ver, inmácula, es decir, a estrenar. Tiene un trocito de paracord y también incluye de serie un pequeño silbato de aluminio. En este caso venía unido con una anilla metálica en el paracord, pero se la ha tenido que quitar porque he ido a hacer el vídeo y me he dado cuenta que estaba totalmente oxidada esa anilla, que no era acero inoxidable, y lo que va a hacer va a ser, en cuanto pueda, pues colocar una anilla de acero inoxidable para fijarlo a este y que vayan los dos elementos juntos metidos dentro de esos dos compartimentos que posee. Como veis, aquí se crea una especie de base en la que tú, colocando uno y otro, pues tienes un espacio que es aprovechable. Yo también coloqué un par de imperdibles, pues porque siempre son interesantes para pequeñas reparaciones de equipo. ¿Qué es lo que añadí yo a este kit? En este caso, hasta aquí, el conjunto que veis pesa 175 gramos, funda y cuchillo. El cuchillo pesa solo 101 gramos, es una pieza bastante ligera. Lo que hice fue añadir estos dos elementos, diríamos. Y ya se va hasta los 198 gramos de conjunto, un poco menos de los 200 gramos. Esto es una bolsita tipo zip, en la que lo que llevo pues es un poco de cinta americana, alambre, un pequeño kit de costura, algo de hilo. Esto que veis aquí es una toallita impregnada en alcohol y también hay algo de yesca seca para utilizar con el encendedor de ferrocerio en caso de que hiciese falta. También hay esto que es un espejo de señales. Y de esta manera, si yo inserto esto, que es una brida de velcro, por abajo, a ver, podría abrirla, pero bueno, es más fácil así, porque ya lo tengo a medida. Lo inserto aquí. Coloco esta bolsita con los elementos que quiero llevar en ese hueco. Cierro la solapa de velcro. Y bueno, pues queda todo ahí perfectamente fijado. No se va a ningún sitio, no se puede caer, a no ser que yo abra la solapa y tire de los elementos hacia arriba. Como veis, pues bueno, ya me permite llevar más cositas. Y el peso total es de menos de 200 gramos. Y eso es interesante, porque al final llevas una serie de elementos en un paquete pues bastante compacto. Voy a apartar la funda, comentaros solo también que tiene un compartimento para la cuchilla para la hoja del cuchillo, que como veis está reforzado con un plástico para evitar que la hoja pues corte o pinche con facilidad esa funda. Pero que cuando metes y sacas el cuchillo hay que tener cuidado con la trabilla porque, como veis, se queda en la ruta del filo y es muy posible deteriorarla si lo usas de manera intensiva. Es decir, yo esto casi siempre lo llevo metido dentro de la mochila cuando lo llevo y lo que hago es sacar el conjunto, tener cuidado y con la funda libre, diríamos, en la mano puedo empujar hacia abajo esa tireta y sacar el cuchillo sin cortarla. La funda, sinceramente, para mí es interesante porque tiene ese compartimento delantero que puedes aprovechar, pero desde luego la calidad deja mucho que desear. Por 30 euros tiene un pase. La versión actual con la funda de Kydex, que se vende ahora mismo en la página online, aunque esta sigue disponible en muchísimas tiendas online también, de cuchillo con funda de Kydex y un compartimento para el mismo ferrocerio Light Modifier que viene incluido en el precio, por 60 euros me parece excesivo. La verdad es que clavarte el doble de importe solo por poner una funda de Kydex me parece un error, sinceramente, porque no lo vale, ni más ni menos. En cuanto al cuchillo, es un cuchillo enterizo con múltiples agujeros para aligerar su estructura. Tiene un mango de G10 que va remachado, no va con tornillería y que tiene un perfil un tanto cuadrado. Incluso la silueta, ya veis que es pues lo que es. Es muy compactito el cuchillo, mide un total de 19 centímetros, de los cuales 9,5 son de hoja y 9,5 son de mango, pero en cuanto al filo, al tener esta curva tan pronunciada, esta sección de aquí, nos da un total de 9,8 centímetros de filo útil. Tiene una pequeña semiguarda, que es esta de aquí, una dactilera, y bueno, el mango es muy compactito. Yo tengo una mano de 9 centímetros y ya veis que pues entra justo en mi mano. Si tienes una mano grande, este cuchillo evidentemente no es para ti. Es un mango también bastante plano, que lo que intenta es ser ligero, pero tampoco es una pieza que sea especialmente cómoda para largos periodos de uso. Tiene una ergonomía que evidentemente con todos estos agujeros calados en el propio G10, pues bueno, es mejorable. Cuando cierras la mano, a mí lo que me pasa es que justo me queda esta yema de este dedo en uno de los huecos
en ese y no me resulta especialmente cómodo. El resto, bueno, pues me acomodan bastante bien, pero ese me queda un poco a caballo y no me acaba de resultar todo lo cómodo que debería. No obstante, es una pieza que evidentemente no está destinada para un uso intensivo y continuo. Es una pieza pues, para tener un equipo de emergencia, para tener un cuchillo por si acaso. Y eso lo cumple, porque es una pieza que, como veis, tiene varios agujeros para poder fijarlo a cualquier otra pieza que quieras fijar. En teoría, y de hecho lo más triste es que se ve así en algunos sitios, tiene múltiples agujeros para afiador y que hay gente que lo utiliza para convertir los cuchillos en una lanza. Bueno, pues no es la mejor idea, sinceramente. Si tú solo tienes una herramienta de corte y la atas a la punta de un palo, pues tienes muchas posibilidades de quedarte sin ella. Así que es mejor afilar ese palo y dejar el cuchillo como herramienta de corte. Pero bueno, eso es una opinión personal y creo que me parece la opción más lógica. Por lo demás, el mango es lo que veis, muy planito, o sea, semeja más al mango de una navaja plegable moderna, diríamos, porque no tiene ese trabajo en volúmenes que tienen muchos otros mangos y que está muy aligerado, extremadamente aligerado para dejar la pieza, a pesar de que es enteriza, en solo 101 gramos de peso. La hoja es una especie de clip point con una curva muy peculiar en esta zona de aquí, con una punta centrada, muy aligerada también con esta ranura que veis aquí, y esto de aquí es una muesca para poder trabajar sobre el ferrocerio, que de hecho si lo veis está rematada en basto para que tú puedas rascar ese ferrocerio con esa muesca trasera. Tiene 2,8 milímetros de espesor, es una hoja finita que va muy acorde con esa idea de tener una herramienta de corte ligera, enteriza, pese a todo, pero que sigue siendo ligera. No se le puede dar un grosor tremendo a esta pieza porque perdería un poco esa idea de pieza ligera. Está realizada en acero inoxidable 7CR17, que es el equivalente del 440A, y eso implica que es un acero que tiene una retención de filo moderada, pero que va a aguantar mucho el torsionarlo y el hacerle perrerías. ¿Por qué? Pues porque es una aleación que acepta más ese tipo de cosas. De hecho, el 440 es una aleación que va muy bien para hojas largas, pero que en algunas ocasiones algunas empresas chinas la utilizan para hojas de pequeño tamaño. Y lo que consigues es una hoja que, si bien es cierto que tiene una retención de filo moderada, también es fácil de reafilar y es muy resistente a las torsiones y a los impactos. La dureza declarada por la empresa es de 57 HRC. El vaciado es un vaciado cóncavo con un perfil bastante alto y que, no obstante, deja una sección de mesa para darle un poquito de chicha a la hoja, un poquito de carne en la parte superior. El acabado es un satinado corto y nos vamos a encontrar con un grabado al láser de Dayo y en el otro, pues, el país de fabricación, no lo esconden, que es China, y el 7CR17 molibdeno vanadio. Bueno, pues esa aleación es un 440A o el equivalente a un 440A. No es una mala elección para un cuchillo que se supone que debe aguantar pues situaciones que pueden ser difíciles, diríamos, pero sí es cierto que es un acero pues con unas prestaciones contenidas. Pero también es cierto que el precio también es contenido. El conjunto de 30 euros es un precio asequible si alguien quiere tener una pieza muy compacta en su equipo que cumpla todo lo que tiene que cumplir un cuchillo, porque esta pieza con esos 2,8 milímetros es más que suficiente para tareas de corte. Ya veis que puesta en la mano el filo queda muy cerca de la mano y es muy fácil controlar ese corte. La pala es un poco más ancha de lo que me gustaría. Para este tipo de piezas me gusta tener una pala un poquito más estrecha cuando son piezas compactas, porque me permite radios de corte más cerrados. No obstante, la pieza no va mal. El vaciado cóncavo, bueno, pues no habría sido mi elección si lo hubiese hecho yo. Seguramente hubiese optado por un vaciado plano, que es un poquito más robusto. Pero sí es cierto que con esos 2,8 milímetros y esta altura de vaciado cóncavo tenemos una pieza muy cortadora y muy fácil de reafilar. Que al final un cuchillo lo que tiene que hacer es pinchar y cortar, y esta pieza lo hace con un peso muy contenido para ser una pieza enteriza y con una funda que, si bien es cierto que es muy mejorable en los sistemas de cierre, pues te permite cierta personalización y una capacidad de transportar algo más de equipo en la propia funda. Espero que os haya gustado esta pieza, esta Dayo Survivor, que os haya resultado de interés y nada más. Un saludo.